Fantasma en casa. Una pareja acababa de casarse y estaban buscando una casa para poder mudarse y ahí crear su propia familia. Pasaron un par de meses y habían visto varias ofertas, hasta que en una ocasión pasaron por una calle y vieron una casa bastante bonita, un poco antigua tal vez, pero estaba muy bonita. Tenía un jardín, tenía un patio, tenía, podemos decir, unas 4 o 5 habitaciones. Era algo que estaba más que creado para ellos, pero se pensaban que era una casa que iba a estar muy cara. Así que, por curiosidad solamente, contactaron al dueño a través del número que estaba presentado en la puerta y ese les dio una cita. Llegaron al lugar y desde que entraron, el ambiente se sentía pues un poco raro, tal vez porque la casa había estado cerrada un tiempo. Todavía tenía algunos muebles antiguos, pero en general la casa por dentro se veía bien, la estructura se veía bien y tal vez, como dirían algunos, una manita de gato los dejaría más que listos para habitar en ese lugar. Así que llegaron a un acuerdo, utilizaron uno de sus créditos para poder conseguirla y se mudaron. Empezaron a colocar sus cosas y poco a poco, como ocurre ocasionalmente dentro de los fenómenos extraños, algunas cosas extrañas empezaron a ocurrir. Empezaron de pronto a ver como que algo se caía o escuchar alguna vocecita por allá, algún movimiento extraño de cosas que por lo regular ellos lo asociaban a la imaginación. De pronto las cosas empezaron a aumentar. Empezaron a notar que se veía la silueta de una mujer. Cuando el tiempo pasó, ellos veían que se trataba de una mujer grande, una mujer de edad. Sin embargo, pues ellos estaban aferrados a estar allá, pensando que solamente se trataba de su imaginación y obviamente habían invertido su dinero en ese sitio. No era algo que podían simplemente dejar e irse a otro lado. Le platicaron a algunos de los vecinos que tenían cercanos acerca de lo que les estaba ocurriendo. Algunos de ellos les dijeron que algunas otras personas habían rentado ese lugar y que habían platicado que pasaban cosas extrañas, que los habían espantado. Como se dice normalmente, habían visto fantasmas. Fenómenos paranormales estaban ocurriendo, era un hecho, pero ellos obviamente no podían quitarse de allá. Así que empezaron a buscar la ayuda normal. Trajeron agua bendita, buscaron un sacerdote para que bendijera la casa y se calmaba por algún tiempo, pero de pronto veían de nueva cuenta ese espíritu. A pesar de que no les hacía daño, ellos veían por algunas partes de la casa cómo pasaba esa sombra, esa silueta. Mientras dormían de pronto los llamaban, escuchaban nombres, escuchaban palabras. Era algo que no era habitual. Ya estaban pues al borde de la locura para saber qué es lo que había pasado allá. Buscaron ayuda y una persona les dijo que en esa casa había una impregnación, había un fantasma, pero que no sabía qué es lo que necesitaba. Pero no era un fantasma malo, era algo, un espíritu que estaba allá. Así que trataron de buscar una solución y aprendieron a convivir con este fantasma. Cuando pasó el tiempo, muchos de los invitados, familiares que venían de visita, empezaron a decir que sí, había presencia, lo veían. Y cuando llegó el tiempo en el cual ellos tenían un poquito más de dinero y empezaron a hacer remodelaciones, al ser una casa antigua, una de las cosas que primero cambiaron era el piso, ya que lo que es el piso, el ladrillo, como le llamamos aquí en la zona de Yucatán, la losa, pues era de un modelo anticuado y ellos querían modernizar el piso. Así que consiguieron algo más bonito y contrataron a alguien que hiciera los trabajos. Menuda sorpresa. Cuando empezaron a picar y a levantar el piso antiguo, justamente en la sala, habían encontrado algo muy extraño. Un tipo de forro, podemos decirlo así, de cemento, como una lápida. Y ellos se extrañaron.
pensando de qué se trataba eso. Pudieron notar que ese sitio o ese lugar en realidad había sido aparentemente un lugar donde habían dejado un cuerpo a descansar, pero no solamente dejado así nada más, sino que sí se había tratado de lo que aparentemente era una tumba. Ellos se espantaron, pensando primero lo peor, quién se había atrevido a hacer eso, pero investigando, leyendo un poco más acerca de este tema, resulta que la zona donde ellos habían vivido era un lugar que hace muchos años estaba lejano a lo que es el centro de la ciudad y que había quedado envuelto al crecer la misma. Y ese sitio, ese lugar, había sido un tipo de rancho y que allí mismo, como ocurre en algunos lugares, habían tenido sus propios entierros, como un cementerio casero, podemos decirlo así. Y aparentemente esa lápida, aunque no se veía los nombres o las inscripciones que tenían allá, pues era en realidad un lugar de descanso para un espíritu. Ellos no supieron qué hacer, preguntaron y alguien les recomendó que lo que tenían que hacer simplemente era acostumbrarse y a respetar ese lugar. Algo que no podían, digamos, aceptar es vivir sobre un lugar que tenía un cuerpo ahí mismo. Así que buscaron mejor ayuda, sacaron lo que contenía ese entierro, podemos llamarlo así, y pagaron una misa por el descanso de ese espíritu y lo llevaron, consiguieron un lugar en el cementerio y colocaron los restos de lo que aparentemente sí era una mujer. A partir de esa fecha las cosas calmaron. Obviamente cada cierto tiempo ellos pedían por el descanso de esta persona, de este espíritu que aparentemente no descansaba porque fue construida una casa sobre lo que originalmente era su lugar de descanso. Algunas veces los espíritus es lo que necesitan, están en paz y nosotros llegamos a invadir el sitio. Y muchas colonias, muchos lugares han sido construidos sobre lo que era o lo que fue un cementerio. Y probablemente si tú vives en una casa de esas modernas, de esas colonias nuevas, puede contener alguna historia de estas. Pero bueno, espero que tú me la puedas compartir. Espero que te haya gustado el relato del día de hoy. Agradezco muchísimo el apoyo de todos ustedes. Recuerden que estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales. Pueden dejarme sus comentarios. Agradezco muchísimo que compartan y que le den like a este correo porque queremos llegar a más personas. Y como cada ocasión les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente relato. Hasta pronto.